Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 8. Padre Todopoderoso, ayúdanos para que en medio del desierto de nuestras vidas sepamos confiar en Ti, de modo que poniendo nuestro corazón en Tu misericordia podamos vencer el mal. Señor Jesucristo, que por amor nos has salvado, concédenos seguir Tu ejemplo, para hacer vida en nosotros todas las enseñanzas que nos brinda Tu palabra, expresadas en el Apocalipsis, y alcanzar la vida eterna. Amén. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. San Juan ve otro ángel diferente al que había sido mencionado en el Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 7. Bajar del cielo con gran poder y lleno de resplandeciente claridad, lo cual da a indicar la importancia del mensaje que traerá a la tierra. El anuncio de la caída de Roma y el final de las persecuciones está narrado en sentido épico, que es heroísmo. El autor canta la caída de Roma con una lamentación parecida a la que usaban en las tragedias griegas de la antigüedad. Gritó con poderosa voz diciendo: Cayó la gran Babilonia, y quedó convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y abominable. Desde lo alto del cielo atmosférico, grita con voz poderosa, de suerte que pueda ser oída en toda la tierra, anunciando la ruina de Babilonia. Cayó la gran Babilonia. El ángel habla en perfecto profético, en términos semejantes a los del Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, para significar la certeza de la ruina de Roma. Esta, de ciudad rica, poderosa y llena de esplendor, se convertirá en un montón de ruinas. Las expresiones del ángel nos recuerdan el estilo de los antiguos profetas, mostrando con esto cuán deudor es Juan a los antiguos de su parte literaria. Las primeras palabras del versículo 2 anuncian la caída de Babilonia. Estas están tomadas en Isaías capítulo 21, versículo 9. Las que siguen describen la gran desolación de las ruinas de la ciudad, expresadas por palabras de varios profetas. Isaías anuncia que Edom será destruida y en sus ruinas habitará el pelícano, el mochuelo, la lechuza y el cuervo. Echará Yahvé sobre ellas las cuerdas de la confusión, el nivel del vacío, y habitarán en ella los sátiros. En sus palacios crecerán las zarzas y en sus fortalezas las ortigas y los cardos, y serán morada de chacales y refugio de avestruces. Perros y gatos salvajes se reunirán ahí y juntarán ahí los sátiros. Allí tendrá su morada un fantasma nocturno y hallará su lugar de reposo. Allí hallará su nido la serpiente y pondrá sus huevos, los incubará y los sacará. Allí se reunirán los buitres y se encontrarán unos con otros. Isaías capítulo 34, versículo del 11 al 15. Y el mismo profeta, cuando habla de las ruinas de Babilonia, se expresa con estos términos: Entonces Babilonia, la flor de los reinos, ornamentos de la soberbia de los calderos, será como Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó. Morarán allí las fieras y los búhos, llenarán sus casas. Habitarán ahí los avestruces y harán ahí los sátiros sus danzas. En sus palacios aullarán los chacales y los lobos en sus casas de recreo. Cifras en Isaías capítulo 13, versículo del 19 al 22. También Jeremías nos presenta las ruinas de Babilonia convertidas en cubil de fieras y chacales, en moradas de avestruces. Cifras en Jeremías capítulo 50, versículo 49. Estas expresiones empleadas por los profetas y San Juan son lugares comunes literarios de la literatura profética que no hay que tomarlos al pie de la letra. Lo que quiere significar con ella es que Roma, como Babilonia y Edom, serán terriblemente castigadas a causa de su idolatría y su aversión a la Iglesia de Jesucristo.
por otra parte, esta creencia popular de las ruinas y del desierto eran los lugares en donde vivían las aves nocturnas, los animales salvajes y los espíritus demoníacos e inmundos. Cifras en Mateo capítulo 12 versículo 43 al 45 y Lucas capítulo 11 versículo del 24 al 26. El libro de Tobías nos cuenta que el arcángel Rafael arrojó al desierto de Egipto al espíritu maligno que daba muerte a los maridos de Sara y allí lo encadenó. Cifras en Tobías capítulo 8 versículo 3. Los monumentos egipcios son muestra del desierto poblado por esos espíritus malos y por animales fantásticos. Porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los comerciantes de toda la tierra con el poder de su lujo que se enriquecieron. La causa de la ruidosa caída de Babilonia, es decir Roma, es la misma indicada ya en varios pasajes de los capítulos precedentes. Apocalipsis capítulo 17 versículos 2 al 4 y 5. La idolatría con la que se emborrachaban a todas las naciones que se estaban sometidas y la disolución de costumbres de la Roma pagana son las razones de su caída. El lujo, el libertinaje, la seducción y la tiranía de la gran metrópoli han fomentado la idolatría, que será en definitiva a los ojos de Juan, como también a los ojos de los antiguos profetas, una de las causas principales en su ruina. El autor del Apocalipsis, siguiendo el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, considera la idolatría como una fornicación, porque violaba el pacto establecido entre el único Dios y su pueblo. La caída de Roma constituiría un castigo para todo el mundo pagano, lo que se explica bien en los lamentos de todas las naciones de los que se habla en los versículos 11, 15 y 23 del Apocalipsis. Los mercaderes de todo el imperio romano también habían contribuido a que Roma llevara hasta los límites inauditos el lujo, el despilfarro y la inmoralidad. Y con el comercio también se difundirían los cultos paganos y toda clase de abominaciones. Una sociedad corrompida está destinada a la aniquilación. Oí otra voz del ciclo que decía: «Sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas». En la ciudad impía no todos participaban de esta impiedad, también moraban allí muchos que pertenecían al pueblo de Dios. Pues a esto se dirige otra voz del cielo y que se cree que puede ser la del Cordero, porque les llama pueblo mío, ordenando a estos fieles a que abandonen la ciudad para no contaminarse de sus pecados, no sea que les pueda alcanzar el castigo, o bien les manda a salir de la gran urbe para que no se vean materialmente envueltos en las malas obras de los infieles y descarguen también sobre ellos los grandes castigos que se abatirán sobre Roma. En los libros sagrados encontramos advertencias parecidas, con las cuales el Señor avisaba a los suyos para que no fueran sorprendidos por el castigo que estaba a punto de caer sobre los impíos. Por ejemplo, 2 ángeles avisan a Lot para que salga cuanto antes de Sodoma y Gomorra, al fin de no perecer en la catástrofe. Cifras en Génesis capítulo 19, versículo del 12 al 22. También, el profeta Jeremías exhorta a los judíos a huir de Babilonia antes de que la ciudad fuera castigada. Huid de Babilonia, salve cada uno su vida, no perezcáis por su iniquidad. En el tiempo de la venganza de Yahvé, va a darle su merecido. Dejémosla, vayámonos cada uno a nuestra tierra, porque sube su maldad hasta los cielos y se eleva hasta las nubes. Sal de ella, pueblo mío, salve cada cual su vida ante el furor de la cólera de Yahvé. Cifras en Jeremías capítulo 51, versículo 6, versículo 9 y versículo 45. El consejo de huir ante la inminencia del peligro es frecuente en la literatura apocalíptica. Jesús mismo manda a sus discípulos que huyan cuando vean que Jerusalén está a punto de ser cercada. Cifras en Mateo capítulo 24, versículo 16 al 20, cifras en Marcos capítulo 13, versículo del 14 al 18. Y de hecho sabemos que los cristianos huyeron de Pella,
En este caso, la exhortación de Juan que aconseja a los cristianos es aislarse de toda contaminación de los paganos. En este caso sería algo moral. Cifras en 2 Corintios capítulo 6 versículo del 14 al 15. Los cristianos viven en el mundo y pueden contaminarse con el pecado que los circunda. Pablo VI insistía con razón en el peligro del naturalismo y el hedonismo, que infeccionan a nuestra cultura. Si los cristianos pecaminosos de nuestra civilización se introducen en la moral cristiana, y si aún los sacerdotes y religiosos piensan que es preciso acomodar la conducta cristiana a la moda del mundo, la Iglesia está en grave peligro y su influjo salvador se tornará estéril. Quiero hacer un pequeño énfasis en esta parte, recordando lo que está pasando ahora con muchos sacerdotes e inclusive fieles laicos que están dejando que la parte humana sobresalga de las leyes y reglas que tiene la Iglesia Católica. Sobre el fondo negro de la inmoralidad se debe lucir el brillo de nuestra honestidad. Sobre el caos del desenfreno, el orden de una sana espiritualidad cristiana. No se trata de huir de la ciudad para habitar en el desierto, sino escapar de las tinieblas para vivir en la luz. Porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo, y Dios se acordó de sus iniquidades. Los pecados de Babilonia, es decir Roma, como los de Sodoma, se han ido acumulando hasta llegar al cielo, y Dios, acordándose de su justicia, se dispone a castigarlos. El autor sagrado se sirve de una metáfora para significar los enormes y numerosos pecados de la Roma pagana. Puestos uno encima de otros, alcanzarían la altura del cielo. Cifras en Salmo capítulo 73, versículo 9. Dadle según lo que ella dio, y dadle el doble de sus obras en la copa en la que ella mezcló. Mezcladle al doble. En este caso, una voz divina se dirige a los ángeles ejecutores del castigo, diciéndole que apliquen la ley del talión duplicada. Cifras en Jeremías capítulo 50, versículo 29, en Salmo capítulo 137, versículo 8. A causa de su gran impiedad de la ciudad. Ella ha hecho beber el vino de la idolatría a todas las naciones, pues ahora ha de beber la misma copa el doble de lo que dio. Su orgullo y su lujo acarrearán sobre ella la ruina. El castigo de Roma nos puede parecer venganza divina, pero no se deja llevar por las venganzas. Sus juicios son justos, porque se fundamentan en la naturaleza misma de las cosas. Dios hizo el mundo ordenado, el desorden es lo que destruye, y el desorden es fruto del egoísmo humano. Así pues, no es Dios el implacable, lo es la fuerza misma del pecado que destruye cuanto toca. Aquí hay que recalcar que Dios lo que quiere es que nosotros hagamos lo mejor posible. Que todo, sea bueno o malo, va a traer consecuencias, y que Él nos lo dejó claro desde el momento primero que nacimos. He escuchado muchas personas que dicen: yo hago lo que quiera mientras tanto no afecte a otras personas. Por ejemplo, los homosexuales, por ejemplo, los que toman mucho licor, por ejemplo, los que se preocupan mucho por inclusive la parte económica. Quiero que sepan que todas las acciones van a afectar a los demás, por más que crean que no. Por ejemplo, una persona que es homosexual, si por alguna razón se enferma de, valga la redundancia, una enfermedad de transmisión sexual, quienes tienen que hacerse cargo son los papás o los familiares. Y siempre va a afectar a alguien. Si no tiene familia, va a tener que entrar a un hospital y va a tener que trabajar con personas que en este momento tal vez no tendrían que estar con ellos y podrían estar en una situación con su familia. También, por ejemplo, en las acciones buenas. Si yo, por ejemplo, saco un día libre para no trabajar, puede que mi familia se sienta a gusto porque voy a pasar más tiempo con ellas. Entonces, todas las acciones, cualquiera sea buena o mala, siempre traen sus consecuencias a otras personas, la quieran o no, o aunque ellos crean o no lo crean. Cuanto se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo, ya que dijo en su corazón:
Como reina estoy sentada, ya no soy viuda ni veré duelo jamás. En la medida en que se desvaneció y se entregó al lujo, así será atormentada y tendrá que derramar abundantes lágrimas de llanto. El castigo divino mira sobre toda la orgullosa seguridad y a la desmesurada jactancia de Roma, que se cree libre por siempre de dolor. En su insolencia creía que siempre seguiría siendo la reina sobre todas las naciones, que nunca se vería abandonada como una viuda por los pueblos, sus aliados, y que nunca sentiría el llanto. San Juan se inspira en el texto de Isaías que dice, refiriéndose a Babilonia: tú decías, yo seré siempre, por siempre la reina, y no reflexionaste, no pensaste en tu fin. Escucha pues esto, voluptuosa, que te sientes tan segura de decir en tu corazón, yo y nadie más que yo. No enviudaré, ni me veré sin hijos. Ambas cosas te vendrán de repente, y en un mismo día, la falta de hijos y la viudez te abrumarán a un tiempo. Cifras en Isaías capítulo 47, versículo del 7 al 9. Aquí hay que hacer énfasis mucho también en nuestras personalidades. A veces nosotros mismos nos creemos más que los demás. Creemos que nos vemos más jóvenes que otros, que somos más hermosos que los demás, que tenemos particularidades que otras personas no tienen. Cuando en el fondo, aunque no lo queramos ver, sabemos que se nos va a presentar una situación difícil. A veces el orgullo, el ego no nos dejan ver ese tipo de particularidades. Y puede ser que a una persona que pisoteamos en una ocasión, después nosotros pasemos por lo mismo. Y ahí sí entendamos lo que realmente se siente que la otra persona estaba sufriendo y nosotros la veíamos desde arriba del hombro. Roma se deificó a sí misma. Vivió en delicias a costa de sangre y llantos ajenos. Se creyó el centro del mundo y entera por su poder y riquezas. Pensó que nadie la abandonaría y que todos los pueblos le servirían siempre. Creyó que jamás habría que pasar tribulación alguna. Error enorme. Los bienes materiales son caducos y están sujetos a 1000 vicisitudes. ¿Y cuánto faltan? Los amigos desaparecen. La caída es tan dura, de entre más alto se cae. Por eso vendrán en un día sus plagas, la mortandad, el duelo, el hambre, y será consumida por el fuego, pues poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. El autor del Apocalipsis también amenaza a Roma, que en su orgullo se creía segura de su trono, con las plagas de la peste, del hambre y del fuego, porque si ella se creía grande, más grande es el Señor que la ha de juzgar. Dios, que se complace en los humildes y les da su gracia, cifras en Isaías capítulo 66, versículo 2, rechaza a los soberbios y los castiga. Así era también con la soberbia Roma. En un solo día, que quiere decir un breve periodo, se abatirán sobre ella toda una serie de calamidades que la reducirán a un montón de escombros calcinados por el fuego. El fuego es el elemento destructor tradicional de los castigos divinos en el Antiguo Testamento. Cifras en Isaías capítulo 47 versículo 14 y en Jeremías capítulo 50 versículo 32. Las guerras en la antigüedad llevaban consigo la mortandad, la peste, el hambre, los incendios devastadores de ciudades y campos. También hay que hacer énfasis no solo en este caso de Roma, sino en todo el mundo, todas las personas como tal. A veces nosotros llegamos a comportarnos como Roma. Nos sentimos seguros de la situación o en el momento en el que estamos, el lugar. Tenemos un trabajo estable y nos sentimos más que los demás. Tenemos o vamos más seguido a misa, somos religiosos y nos sentimos más que los demás. Tenemos buena comunicación con otras personas, tenemos amigos, los otros no tienen y nos sentimos más que los demás. Tenemos toda la familia y nos sentimos más que los demás. Hay que recordar que no siempre vamos a estar en el mismo lugar y que a veces vamos a estar abajo. Y que así como nosotros vemos a otras personas bajo el hombro, así nos han de ver después
si no somos humildes. Si seguimos con nuestro orgullo y soberbia creyendo que somos más que los demás porque tenemos algo material o algo pasajero, en algún momento llegará la consecuencia y nos pondrá abajo para ver lo que realmente somos. Como dice una frase por ahí, así como llegué yo del vientre de mi madre desnudo, así me voy a ir. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanla con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video.